reuniones, de nuevas estrategias. Pienso que ustedes ya poco a poco les van a ir informando, si es que ya no les han informado, que próximamente migraremos todos a la plataforma Territorium. Sin embargo, nuestras clases, como ya no nos quedan sino la de hoy y la del próximo jueves, nosotros vamos a terminar con esta plataforma de Classroom. O sea, vamos a continuar como veníamos. Pero muy seguramente en sus nuevas programaciones con el instructor técnico, con los demás componentes, van a cambiar a la plataforma Territorio. Esa es la razón por la cual la semana pasada no tuvimos capacitación conmigo y con otros instructores, pues porque estábamos en todo el proceso de capacitación y de adaptación. Entonces, quiero reiterarles que conmigo terminamos con clase. O sea, como veníamos, hoy tenemos nuestra sesión y el próximo jueves nuestra última y ya terminaríamos. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud en general del curso, de sus notas, de cómo van, del proceso. ¿Algo para comentar? Profe, buenos días. Yo tengo una preguntita acerca de la guía S6. No sé si me puedes hacer el favor de aclarármela. Sí, de S6 sí, ya lo abrimos. Por favor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Algo que... Profe, Buenos buenos días. días. Yo tengo una duda sobre la guía S7. S7. Entonces vamos a abrir S6 y S7 antes de Gracias. continuar. Entonces, si quieren, vamos de una vez a ir aclarando esas dudas. Vamos a compartir pantalla y voy a abrir S6. Listo. Entonces, en S6, ¿cuáles son las dudas que tienen? ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, profe, creo que es en el primer ejercicio de categoría, si no estoy mal, tú nos pusiste un comentario de que estaba mal planteado y pues tratamos de resolverlo, pero no entendimos cómo. Mira, ¿qué ocurre con este ejercicio? Muchos lo plantearon de una manera correcta. Entonces dicen que si este valor es igual a este valor, ¿sí? Eso es, que cojan y el precio menos, porque es un descuento, el precio nuevamente por este porcentaje, ¿sí? Si no, cojan el precio Sí. menos nuevamente el precio por este porcentaje. ¿Listo? Y hasta ahí va bien. Uh-huh. Listo, ya ahorita el de factura, Brian. ¿Qué ocurre? Que muchos hicieron esto y les da un resultado. Pero recuerden que yo les dije que yo no tomaba la primera celda. Entonces yo vengo y hago, por ejemplo, por acá. Y miren dónde están las celdas. Se les olvidó fijar posiciones de celda, entonces están multiplicando por celdas vacías. ¿Sí me hago entender? O sea, puede que el planteamiento para la Sí, primera señor. celda esté bien, pero si ustedes no fijan posiciones de celda, sino que arrastran de una vez, yo vengo y tomo al final, y mire el final dónde está, la multiplicación de los porcentajes de categoría. Entonces, en algunos sí les dije, no utilizaron referencias absolutas. En otros simplemente les digo, por favor, revisen el planteamiento, porque es que ya estamos a punto de terminar y yo debo verificar cómo me están quedando los ejercicios. No es obtener un resultado o un número porque sí. ¿Listo?
Entonces toca como fijar los Entonces, ¿qué porcentajes, hay ¿sí? que hacer? Entonces, mire lo que hay que fijar. Entonces, yo comparo con A16, fijo A16, fijo B16 y fijo B17. Arrastro y mira que cuando yo miro al final, ¿sí ve que siempre me está apuntando a las mismas posiciones de celda? Perdón, que es que están llegando Ah, ok. compañeros. ¿Sí ves? Sí, señora. Y no, y no a celdas por allá vacías. Ah, sí, la cosa era fijarlos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? No, profe, pero yo tengo otra pregunta. Dime. También nos dijiste que en resultados se deben tener presentes tres condiciones. Sí. Y nosotros revisamos y toda la cosa, ¿Y y no pues creo encuentran que las tres condiciones? no. Bueno, voy a explicar el de factura que me está preguntando Brian y factura es el siguiente, ya miramos el siguiente, el que tuviste. ¿Listo? Sí, señor. En este de factura dice que diseña una factura donde si la suma subtotal es superior a 600 se le hace un descuento del 15%. Si no, no hay descuento. Entonces fijemos unidades. Pueden hacerlas de forma aleatoria. El precio. Listo. El valor. Unidades por precio. Entonces acá vengo. El subtotal, pues es la sumatoria. Entonces dice que el descuento se aplica solo si en el subtotal hay una suma superior a 600. Si no, no hay descuento. Entonces, en algunos casos, pues como el resultado les dio mayor a 600, simplemente hicieron la multiplicación por el 15% y ya obtenían el descuento. Entonces, el total es la suma menos el descuento. Y luego venía el tema del IVA y ya. Pero yo miro acá en el descuento y en el descuento yo debo aplicar la condición sí porque está sujeto a cambios, ¿sí? ¿Qué tal que el precio bajara? Entonces aquí el subtotal es menor a 600. Entonces, ¿cómo aplico el descuento? ¿Sí ves? Entonces, por eso aquí deben colocar una función sí, donde van a mirar que si este subtotal es mayor e igual a 600, si eso es verdad, entonces coja el subtotal y multiplíquelo por el 15%. Si no, póngale 0. Hay algunos que escriben algo como no hay descuento. ¿Sí? Entonces me dice no hay descuento. Pero fíjese que lo que sigue es una resta. Entonces, ¿cómo voy a restar un número con la palabra no hay descuento? Por eso es que me sale el mensaje de error. Cuando el resultado genera una operación matemática, yo no puedo escribir la palabra no hay descuento. Simplemente lo que hago es poner el 0, porque ¿qué sigue después? Una resta. Entonces aquí, primer punto, debe ir una función sí. Por si los números llegan a cambiar, por si los precios llegan a cambiar, te pueda dar, mira, si yo vuelvo y coloco acá 500, pues ya hay un descuento, porque
que el subtotal es superior a 600. Pero si yo le dejo solo 50 unidades, pues ya no va a haber descuento. Entonces la idea es que yo formule los ejercicios para que se puedan generar cambios en cualquier momento y el resultado no afecte. ¿Te quedó claro, Brian? Bueno, mientras Brian nos... Exacto, bien. El otro es el de resultado, este es el que está generando. Hace poco contesté un correo donde me decía, pero ¿cuál es la tercera condición? Entonces aquí dice que tengan un promedio superior a 14. Mira, dice, en la columna resultados se requiere registrar la condición de certificado a los aprendices que cumplan las siguientes condiciones: tener promedio superior a 14 en la materia de Excel y haber obtenido una nota superior a 14. Los valores se generan de forma aleatoria. Entonces vamos a generarlos aleatorio.entre entre 10 y 20. Lo mismo en la nota, perdón, es aleatorio.entre entre 10 y 20. Y aquí vienen las tres condiciones, entonces, igual, sí, y debo poner la función y debo comparar. ¿El promedio es mayor o igual a 14? Punto y coma. ¿Cuál es la siguiente condición? Que la materia sea Excel, porque fíjense que hay varias materias. Entonces, que este dato sea igual a Excel. Esa es la segunda condición. Y la tercera, que la nota también sea mayor o igual a 14. Si todo eso se da, entonces la persona es perdón, acá que son comillas. Sí, profe, hay un error, ¿no? Porque está tomando como el último, como si el de, bueno, ahora sí ya lo está tomando como el verdadero. Porque antes sí, estaba tomando ese como si fuera falso. No, y si no, pues no es certificado, dice Sí, por ahora sí. certificar. Por certificar. Cierro comillas, cierro paréntesis y ya. Entonces, a muchos les faltó la condición de que fuera la materia de Excel. Pero fíjense que aquí dice, tener promedio superior a 14 en la materia Excel. ¿Cómo sé yo que es en Excel? Pues debo colocar esa materia. ¿Sí? Entonces ahí están las tres condiciones. Que el promedio, mira, si yo tomo acá, entonces me está diciendo que el promedio sea mayor a 14, que sea Excel, y que aquí esté también la nota con mayor o igual a 14. Ese es el tercer criterio. ¿Alguna otra pregunta de ese 6? No, profe, yo tengo una pregunta, pero, o sea, es así como sin estas guías. Lo que pasa es que yo quisiera saber si hay ejercicios donde se utilice el CI y el CO juntos. Mira que este es el Porque, CI. sí, sí, señora, ese Este es es el el CI. CI. Yo, o sea, lo que estoy preguntando es que si hay ejercicios donde se pueda utilizar el CI y más adelante el CO. En el mismo, en Pues la misma sí, forma. en el mismo enunciado Exacto, en la misma forma. se Sí, sí. podría, por ejemplo, revisemos uno, a ver, creo que están en los S7, en S7. Acuérdame, ya miramos un S7 para Ok, mirar en profe. qué caso se podría dar. Listo. ¿Alguna otra pregunta?
Profe, DS6. pues yo tengo una ¿Sí? duda de S7. Bueno, ya vamos para S7. De S6 no hay ninguna otra pregunta. Bien, entonces nos vamos a S7. En S7, ¿cuáles son las preguntas? En indicador factura, profe. Entonces acá nos piden completar esta información. Entonces el valor bruto va a ser cantidad por precio. La planteo y arrastro, ¿cierto? Entonces ustedes saben que en los supermercados, dependiendo del producto, hay un porcentaje del IVA. Entonces es más o menos lo que estamos haciendo acá. Dependiendo de ese indicador, vamos a colocar un porcentaje de IVA. Este ejercicio lo pueden resolver de dos maneras. Una, a través del sí anidado, o otra, a través de la función buscar B. ¿Por qué a través de la función buscar B? Porque tengo dos columnas, estoy buscando una y quiero que me traiga la otra. Entonces lo vamos a plantear por buscar B. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este que hay acá. ¿En dónde estoy buscando ese valor? O sea, ¿en qué matriz? En esta matriz. ¿Cuál es la columna que quiero traer? ¿Cuál es el indicador de esa columna? El valor número 2. Y por último, falso, para traer la coincidencia más exacta. Entonces, el indicador del IVA 0, pues el porcentaje del IVA es 0. Ahora bien, ¿puedo arrastrar? Ustedes me dicen, ¿puedo arrastrar de una vez? No, profe, tiene que fijar. Tengo que fijar la matriz. Muy bien. Entonces, fijo la matriz. Y ahora sí, obtengo el porcentaje del IVA. Aquí puedo dejarlo de esa manera y en este caso, ¿qué tendría que hacer en el valor bruto más IVA? Tomo el valor más el valor por este porcentaje. ¿Sí? Esa es una forma. La otra forma es que aquí, voy a borrar el valor, es que aquí al final, entonces ustedes multipliquen, perdón, por el precio, por el valor bruto, perdón. Entonces aquí ya les está quedando lo que corresponde al valor del IVA. Y aquí simplemente es sumar el valor bruto más el valor del IVA. Entonces depende cómo lo planteé, pues así mismo va a quedar el valor bruto. ¿Sí? Bien. La otra forma de resolverlo es a través de la función sí y anidado. Entonces, ¿qué hago yo? Si este valor que hay aquí es igual a este valor y lo fijo, si eso es verdad, póngame este porcentaje y va fijo. Si no, entonces otra vez el sí y verifique si este valor ahora es igual a este dato que hay acá. Fijo ese valor. Si eso es verdad, póngame este 7% y lo fijo. Si no, pues ya por defecto es un 16%. Me faltó un paréntesis, ya lo corrigió. Arrastro y fíjense que aquí le voy a poner posiciones decimales a esta parte de acá para que me quede, perdón un segundito, emitimos acá a un compañero.
para que me quede en porcentaje. Miremos a ver. Entonces es 0, ponga B7. Pero espérenme un segundito. Coloque a B17, B17 es el 0. Si es igual a 18, colóquenme B18. Y si no, colóquenme a B19. Espérenme un segundito que voy a colocarlo en forma de porcentaje. Ahí ya está en forma de porcentaje. O lo dejo en forma de general y ahí obtengo el resultado. Igual, si lo dejo solo en términos de porcentaje, en el valor bruto debo colocar el valor bruto más la multiplicación de ese valor por el IVA. ¿Listo? Preguntas. ¿Qué otra pregunta tienen de este ejercicio? Muy bien, entonces había una compañerita que nos decía que sí podía en la misma función utilizar el CI y luego el CO. Sí, señora. Entonces, mira, por ejemplo, en este de herencias, fíjate que hay 3 líneas para el cónyuge. Entonces, si el individuo tiene cónyuge e hijos, al cónyuge le corresponde tal cosa. Eso es un sí y un I. Aquí se podría decir, si el individuo tiene cónyuge o hijos, entonces ahí sería un O, ¿sí? Entonces, dentro de la misma función, todo depende desde el enunciado para que tú determines si es un sí y o un sí o. Sí, Y va a señora, pero ahí dice que sin hijos, ahí también se podrá utilizar el o. Sí, no, no no, hay. porque es que aquí es una condición de y, habría que cambiarle el sentido a la oración, ¿sí? Habría que, o sea, habría que colocar si el individuo tiene cónyuge o hijos. O hijos, muy bien. Entonces, se da una condición o se da la otra. ¿Mm? Ah, ok. Ahí sí se podría utilizar el sí y luego el sí Y o. el sí o, perfecto. Ah, ok, profesora, mi duda es que no sabía. Mm. Listo, Bueno, gracias. entonces veo que casi todos ya, no, y por decir casi todos, no, todos ya hicieron los ejercicios 6, 7. Hay detallitos que ajustar. Espero que con las explicaciones que les acabo de dar, pues les ayude a aclarar un poco más. La invitación es a lo siguiente, chicos. Hoy vamos a mirar un tema nuevo, muy sencillo, es el tema quizás más fácil, pero me interesa mucho es que terminen los ejercicios. Hay compañeritos que fueron mencionados en los grupos, pero ese compañerito no ha subido los ejercicios. Si es que no tiene internet, si es que tiene problemas de conexión, yo le pido que por favor al menos conéctese 1 hora y suba los ejercicios, porque si no, no va a pasar el curso. ¿Qué ocurre? Que si usted no pasa, después tiene que comunicarse con la coordinación y la coordinación le mirará si lo puede poner en otro curso, si tiene que hacer un curso complementario por aparte o si lo manda a hacer una prueba. Entonces no se compliquen la vida. Mira, tenemos tiempo, tenemos esta semana. Yo les he dado todas las explicaciones para que suban los ejercicios y no vayan a perder. Estamos a 2 clases de terminar, la de hoy y la del próximo jueves. Entonces, lo que yo menos quiero es que se vea afectado. Yo sé que hay problemas de conectividad, yo sé que hay problemas quizás de no tener dinero para pagar un café internet, pero hagan un esfuercito que ya les falta poco con lo mío y no se vayan a enredar. Bien, los temas
que vamos a ver hoy, ya habíamos visto contar puntos sí y sumar puntos sí. El promedio puntos sí es de la misma manera, pero ahora les vamos a colocar otra condición más y es sumar puntos sí conjunto, contar puntos sí conjunto y promedio puntos sí conjunto. ¿Cómo se hacen estas funciones? Miren este ejercicio donde tengo unas zonas, unas categorías y un precio. ¿Qué me está diciendo? Que el almacén Alemar requiere de su ayuda para presentar el cuadro resumen, teniendo presente la zona centro 2. Es decir, ¿cuántas zonas centro 2 hay en el ejercicio? Entonces, es una cuenta, pero tengo una condición. ¿Cuál es esa condición? Que sea de centro 2. Entonces aquí ya sabemos que la función es contar puntos sí. Contar puntos sí. Espérate. No, me quedó mal. Contar puntos sí. ¿Cuál es el rango? El rango es las zonas. ¿Y cuál es el criterio? Que sea de centro 2. Y él viene y me las cuenta. Perfecto. Ahora me dice que sume los precios de zona centro 2. Entonces vamos a buscar la función sumar puntos sí. El rango, entonces son las zonas. El criterio, que sea de centro 2. Y el rango de suma, el precio. Ahora me piden es que saque el promedio de esos precios de la zona centro 2. Entonces vamos a buscar la función promedio punto sí. Ya ustedes conocen la función promedio sola. Y promedio punto sí. Entonces me pide el rango, que es la de zona, el criterio, que sea de centro 2, y el rango para el promedio, pues son los precios. Y de esta manera tengo cuántas zonas centro 2 hay, cuánto suman sus precios y cuánto es el promedio. Ya nosotros habíamos visto contar puntos sí, sumar puntos sí, y ahora estamos viendo promedio puntos sí. Pero aquí solo tengo una condición. Me voy a pasar al siguiente ejercicio que se llama zona llave y voy a leerlo. Aparentemente es la misma presentación del ejercicio anterior, solo que aquí me están pidiendo dos condiciones, que sea de zona centro 2 y además que sean de llave plana. Entonces, cuando tengo más de una condición, tengo que utilizar una función que se llama contar puntos sí, pero conjunto. Contar puntos sí, punto conjunto. ¿Por qué? Porque dice que cuenta el número de celdas que cumplan con un determinado conjunto de condiciones o criterios. Entonces, ¿cuál es el primer rango de criterios? Que sea de zona, y el primer criterio es que sea de centro 2. ¿Cuál es el siguiente rango de criterios? Entonces, que sea toda esta lista de categoría y que sea de llave plana. Si tuviese más condiciones, pues si ven que él me va abriendo rango de criterios 3 y así sucesivamente.
Solo tengo dos condiciones, que sea centro 2 y que sea llave plana. Le doy a aceptar y entonces él me dice que hay solo dos que cumplen esas dos condiciones. ¿Cuánto había en el anterior? Habían 5 zonas centro 2. Y aquí hay 2 zonas centro 2 que además tienen llave plana. ¿Listo? Miremos cómo funciona la suma. Entonces busquemos la función suma.si promedio, suma.si conjunto, está aquí. Y entonces, lo primero que él me pide es el rango de suma. ¿Cuáles son los valores que voy a sumar? Los precios. ¿Cuál es el rango del primer criterio? Que sea la zona. Y aquí voy a escoger centro 2. ¿Cuál es el siguiente rango de criterios? La categoría. Y en la categoría me piden que sea llave plana. Y de esta manera él me suma los dos resultados que cumplen. ¿Cuánto nos daba la suma anterior? Nos daba 2.434. ¿Cuánto me da ahora? 1.113 de las dos condiciones que cumplen. Y por último vamos a calcular el promedio punto si punto conjunto. Está por acá. Promedio punto si punto conjunto. Entonces, ¿cuál es el rango de promedio? ¿A qué le voy a sacar promedio? A los precios. ¿De qué rangos de criterios? Entonces, del primero, que es la zona, que es centro 2. El siguiente rango, entonces categoría, y aquí que sea de llave plana, y le doy a aceptar. Entonces, de esta manera, fíjense que en zonas tenía solo una condición, que fuera centro 2, y en zona llave tengo dos condiciones, que sea de centro 2 y llave plana. Fíjense que ya hemos repasado y visto todas estas funciones. ¿Qué ocurre si yo tengo datos por acá en blanco? Cuando son listas o cuadros o tablas pequeñas, pues es fácil identificar cuántas celdas vacías tengo. Pero en una función, en una tabla muy grande, seguramente me va a tomar algún tiempo de revisar cuántas celdas tengo vacías. Entonces existe una función que se llama contar punto blanco, y lo que hace es contar el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Simplemente yo le doy a aceptar, selecciono el rango para que me verifique y efectivamente ya me dice que hay 3 celdas que están en blanco en ese rango. Si se borra alguna información, pues él me va indicando cuántas celdas están quedando en blanco. ¿Preguntas hasta aquí? Muy bien. Existe otra función y esa solo es en este ejercicio que se aplica, que lo que hace es resumirme un poco todo el proceso que yo hago. Normalmente cuando a mí me piden en este tipo de facturas, ¿cuánto es el total de la venta? Pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos aquí es una multiplicación entre cantidad y precio. ¿Cierto? Aquí no nos vamos a enredar de IVA ni nada de eso, sino total y precio.
Y si quisiéramos el total de la venta, pues simplemente entonces hago una autosuma de todo este dato y aquí me da el total de la venta. Pero ¿qué operaciones he tenido que hacer? Primero, una multiplicación entre cantidad y precio y por último, una suma. Existe una función que se llama suma producto, que es la que les voy a mostrar aquí al lado. Vamos a llamar la función suma producto. Suma producto, que lo que hace es devolverme la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Perdón un segundito que hay un ruido acá. Si me escuchan, por favor, es que hay un ruido al fondo. Bien. Sí, señora. Entonces, les estaba diciendo que esta función que se llama suma producto, entonces lo que hace es devolverme la suma de los productos de rangos o matrices. Entonces, ¿cuál es la primera matriz que yo voy a seleccionar? La cantidad. Y en la matriz 2 voy a seleccionar el precio. Le doy a aceptar porque no tengo más matrices. Entonces, si ven que el resultado es igual, lo que hace él con la función suma producto es multiplicar primero las matrices que yo le he dado o los rangos y luego los suma. Entonces, por eso el resultado es igual en este caso donde utilicé la función suma producto y en este caso donde primero realicé la multiplicación y luego la suma. Entonces, es una función de las últimas versiones de Excel para que lo tengan presente, en algún momento lo pueden utilizar. Entonces, con esto casi que estamos terminando los temas de este módulo de Excel. Quedan muchísimos por ver. Yo los invito a que si ustedes tienen la oportunidad de hacer un curso de Excel avanzado o seguir revisando, no sé, la guía de Excel directamente, puedan revisar temas como tablas dinámicas, como subtotales, gráficos dinámicos, macros, que son muy importantes y que les van a servir en todo su proceso. Hay un último ejercicio como para aclarar y recordar un tema, que es, tenemos una lista de referencias con una descripción, con un tipo de producto y con unas ventas. Aquí me dice que determine las ventas de pollo, es decir, en base al texto pollo. ¿Recuerdan cómo se hacía? Profe, pero no entiendo a qué te refieres con determinar. Ya. Determinar, perdón un momentico, que es que se... Con determinar, dices sumar. ¿Cuánto es las ventas de los productos con base a pollo? Entonces aquí vamos a utilizar, es un sumar. Sí, punto así, Un ¿no? sumar punto sí. Sí, señor. No punto sí conjunto porque no tenemos sino una condición, que sean a base de pollo. Entonces, ¿cuál es el rango? Entonces me vengo para acá, selecciono todo este rango de la descripción.
todo este rango de la descripción, pero el criterio aquí es donde debo tener presente. En el listado hay muchas referencias a base de pollo, pero ¿se acuerdan del comodín? Entonces debo colocarle comodín para que él me traiga toda la suma de los productos que contienen la palabra pollo. Y el rango de suma, pues simplemente vengo y lo selecciono. Es más, lo puedo escribir de D3 hasta D302. Eso era lo que quería recordarles, lo del comodín, porque recuerden que ese lo que hace es ajustarse a la palabra que me hace falta. Revisemos y verá que en la lista hay varias opciones con pollo. Por acá debe haber. Mire, por ejemplo, aquí hay un pollo tradición. Por acá hay un pollo parrillero. Entonces, para que me traiga todas las opciones con pollo, debo colocar, aquí hay un pollo marinado. Debo colocar la palabra pollo, que es como la palabra base, y el comodín para que me traiga todas las demás opciones de pollo. Eso era simplemente para recordar. Qué pena, Dime. profe, comodín, o sea, tiene que ir después de la palabra o si está antes, por ejemplo, si dijera, no sé, caldo de pollo, entonces ahí el comodín iría antes. El comodín iría antes, Ah, ok. porque el comodín reemplaza la palabra caldo. Ah, ok, listo, profe. ¿Listo? Bien, entonces esos son los temas del día de hoy. Para la próxima clase vamos a hacer uno de PowerPoint. Yo sé que todos ustedes saben manejar PowerPoint, pero quiero darle algunos tipsitos para que sus presentaciones pues sean muy ejecutivas, sean muy profesionales y hacemos un ejercicio pequeño de PowerPoint con algunas indicaciones y con eso estaríamos terminando el curso. Recuerden que tiene como máximo plazo para entregas el domingo 2 de agosto. Hasta ahí recibo las actividades. Ya a partir del lunes, lo que me dedico es a calificar. Yo les envío las notas para que ustedes revisen y si hay alguna observación o algún comentario, me lo hagan saber antes de subirlo a la plataforma Sena Sofía. Eso ocurrirá la próxima semana, Dios mediante. Y de ahí, pues ya les deseo muchos éxitos en sus actividades. Quizás en algún otro momento nos podamos encontrar, pero ya estaríamos terminando nosotros. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, les deseo un feliz día. Cuídense mucho, por favor, no se expongan a ese virus que anda por ahí. De nada que quiere dar tregua aquí en Bogotá, entonces, por favor, no se expongan ustedes ni expongan a sus familiares. Cuídense mucho. Un abrazo y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias, profe, y hasta luego. Bueno, que tengan buen día. Ay, la asistencia. Ya la estoy tomando. Muchas gracias por recordarme. Listo, ya quedó la asistencia registrada. Muchas gracias por acordarme. Feliz día, nos vemos entonces. Voy a detener la grabación.